soy María Jesús Álava Reyes, soy psicóloga y la verdad es que llevo más de 40 años ejerciendo lo que para mí es la mejor profesión del mundo, pero en su momento dudé entre hacer medicina, psicología o periodismo. Muchísimas personas seguro que me conocen por mi faceta divulgativa, pero yo llevo muchísimos años pasando clínica todos los días, escribiendo, dando formación en empresas y seguramente la faceta de la que estoy más orgullosa es cómo pienso que he podido ayudar a la gente. Habrá muchos oyentes que me reconozcan pues por mis periodos de radio o porque han leído libros como La inutilidad del sufrimiento, pero al cabo de más de 40 años decidí poner un punto y aparte y exponer las principales reflexiones de lo que había sido toda una vida dedicada a la psicología. Y tengo que reconocer con cierta tristeza que el título del libro, de ese último libro, que tengo claro que va a ser el definitivo, que no habrá más, es Que nadie manipule tus emociones. Y me hubiera gustado poner otro título, me hubiera gustado poner El camino de la felicidad o Cómo nos ayuda la psicología, pero lo que más me preocupa en este momento es lo fácil, lo tremendamente fácil que resulta manipular las emociones ajenas. Y también es verdad que por primera vez a los psicólogos nos preguntan, oye, ¿y te aplicas la psicología a tu propia vida? Y en este caso creo que me he desnudado mucho, he intentado también exponer cómo he aplicado la psicología en los momentos más duros, más difíciles de mi vida. Y ahora estoy encantada de estar aquí con un gran amigo como Manolo HH, que hace más de 20 años que nos conocimos, precisamente a raíz de una entrevista fantástica que me hizo con el libro La inutilidad del sufrimiento, cuando estabas, Manolo, por las noches, de madrugada más bien. ¿Por qué la psicología cambió tu vida y por qué la psicología puede cambiar mi vida y la de muchos oyentes? Porque cuando analizas la vida a la luz de los postulados de la psicología, de repente es como si vieras, oye, todo parece claro, Manolo. Cualquier cosa que te está pasando, el por qué la persona que tengo enfrente está tan hostil o tan agresiva, el por qué yo en estos momentos me puedo sentir un poquito con el ánimo más bajo o un poquito más alto, el cómo afronto estas circunstancias tan difíciles, te ofrece las claves. O sea, es como que se hace una luz, todo empieza a encajar perfectamente y dices, qué suerte tengo. Porque la psicología, Manolo, te ayuda a conocerte en profundidad, pero también a conocer a las otras personas. ¿Por qué puede cambiar tu vida? Porque te va a dar una serie de claves, de resortes, de recursos que no te imaginas. En tu vida cotidiana tú puedes decir, a ver, yo tengo un jefe insoportable, pues eso no lo va a cambiar. Bueno, pero va a cambiar la forma en que tú puedes interactuar con él, o con tu pareja que crees que no te escucha, o con tu hijo que está en plena adolescencia y está en una situación muy difícil. La psicología nos da las claves para vivir desde la libertad, profundizando en ese día a día que tanto nos enseña si estamos abiertos al aprendizaje. ¡Qué pasión pones siempre en tus entrevistas! ¡Qué asertiva, como decís vosotros los psicólogos! Las cosas se viven o si no, pues es una representación constante. Yo la psicología la vivo y por eso me siento tan feliz. Siempre he dicho que me siento muy privilegiada. Porque hay mucha gente que al cabo de los años de su vida te dicen, me confundí, María Jesús. Me tenía que haber dedicado a otra cosa. Me he dado cuenta que esto no es lo mío. O me he pasado mucho tiempo trabajando y olvidándome de otras cosas. Yo después de tantos años lo que digo es, qué suerte cada día en poder sentirme bien y en poder ser coherente. Yo creo que la vida es coherencia y compromiso. Y si no, los que tienen sensibilidad se sentirán muy mal. ¿Los hechos que ocurren en la vida de uno no condicionan tu forma de pensar y actuar? Sin duda condicionan mucho, Manolo, pero nos condiciona mucho más cómo vivimos esos hechos, nuestros pensamientos, cómo nos lo contamos. Ante una situación que puede ser muy difícil, tú te puedes decir, esto no lo voy a superar y te hundes. O ante esa situación dices, tengo que dar lo mejor que llevo dentro y entonces eres capaz de sacar todos tus recursos y poderlo superar. No nos condicionan tanto los hechos como pensamos, Manolo. Las circunstancias que nos rodean, fíjate que en nuestro ser se dice, los psicólogos coincidimos en nos condicionan como un 10% en nuestra capacidad de bienestar o de malestar. 50% es con ese temperamento más o menos que nacemos y el resto es lo que nosotros trabajamos a lo largo de nuestra vida. En las mismas circunstancias, ante los mismos hechos hay personas que los viven muy mal y otros muy bien. Depende de nuestros pensamientos,
pero quien no controla sus pensamientos, quien no es consciente de lo que piensa, no es consciente de lo que ocurre en su vida. ¿Es fácil manipular las emociones de otro? Es muy sencillo y esto me dirán, bueno, pero esto habrá sido siempre fácil. Bueno, sí, siempre ha habido personas manipuladoras, pero tú fíjate, lo malo es que ahora, digamos desde el exterior, tenemos tal cantidad de información que nos puede venir muy sesgada, que por ejemplo los adolescentes, los jóvenes, que es la generación que peor está ahora mismo, en gran medida es por esas cosas que les vienen del exterior, que son pues muchas veces noticias falsas, pero que les crean como falsas necesidades también. Entonces resulta sencillo, hoy más sencillo que nunca, porque estamos más aislados que nunca, con menos soporte quizá emocional y afectivo, y porque somos de una ingenuidad enorme. Las buenas personas a veces confundimos generosidad con ingenuidad, y a las buenas personas se las manipula muy fácilmente. ¿Hay alguna venda? ¿Se puede poner una venda psicológica para que nadie nos pueda manipular, María Jesús? Sí, podemos poner recursos para que no nos manipulen, que es aprender a reconocer a esas personas que nos pueden manipular. Y yo, por ejemplo, en Que nadie manipule tus emociones, cuento cómo hay gente que se siente superior, que van por la vida pensando que, oye, que están por encima de los demás. Cómo esa gente toda su vida es una mentira y es una manipulación constante, porque además creen que se pueden aprovechar. Pero tú fíjate, hay algo que le cuesta mucho a la gente, Manolo. Le cuesta pensar que hay personas insensibles, personas sin sensibilidad, y las hay. De verdad. Y de nuevo son personas que, como no tienen límites, cualquier cosa en su vida se permiten. De la misma forma que hay personas sin empatía. Cuando de repente asistimos a casos como el de los adolescentes que hace unas semanas mataron a una educadora social en Extremadura, tú puedes decir, ¿pero no se sintieron mal? Desgraciadamente no. Hay gente que al hacer una barbaridad no se siente mal, no tiene empatía, no le importa cómo se sienta la persona que tiene enfrente. Y esto es un peligro enorme. Y hay muchos narcisistas, Manolo, el 6% de la población, que es una barbaridad, que son personas que de nuevo se sienten superiores, que son muy sensibles al halago, que piensan que los demás están solamente para servirles y que de nuevo mienten sin piedad. Y ante eso, fíjate, hay muchas personas que hoy en día me dicen, María Jesús, ¿no estamos haciendo el tonto? Si la mentira ha dejado de tener consecuencias, y desgraciadamente ha dejado de tener consecuencias, mucha gente te dice, ¿no triunfa el que más miente? ¿Qué estamos haciendo nosotros intentando ser personas honestas o coherentes? Nos mentimos a nosotros mismos y a veces estamos preocupados por el futuro, que nos genera una ansiedad por esas cosas que la mayoría de las veces no ocurren. Eso dices tú en el libro. Sí, eso digo yo en el libro, que estamos muy preocupados por el futuro, que muchas veces no ocurre, o por el pasado al que ya no lo podemos cambiar. Lo único que podemos hacer del pasado es aprender. Pero nos mentimos a nosotros mismos muchísimo, Manolo, y no somos conscientes. Por eso esa gente que tú dices, pero cuando se miren por dentro se darán cuenta que son canallas, que se están aprovechando de los demás, de adolescentes, de jóvenes, de buenas personas. No se sienten mal, porque toda en su vida es una mentira y ellos a sí mismos se ponen las situaciones, oye, como si hacen lo que tienen que hacer. Se sienten bien manipulando, abusando, vejando a otras personas. Es increíble, pero por eso la psicología es tan importante que la conozcamos en profundidad, porque nos da las claves y de repente nos quita esa venda de los ojos y empezamos a analizar las cosas con objetividad y con realismo. Y empezamos a saber responder ante esas situaciones. ¿Cómo podemos controlar el miedo? Hoy en los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, se habla de la guerra. Puede haber guerra mundial. Hay que gastar muchísimo más en fabricar armas, Eso a mí me genera mucho miedo. ¿Qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué va a pasar con la sociedad que viene, María Jesús? ¿Cómo podemos controlar el miedo? Fíjate, cuando alguien nos infunde miedo, nos está debilitando. El miedo nos hace muy vulnerables y a partir de ahí de nuevo es muy fácil la manipulación. El miedo es una de las emociones que nos deja más frágiles ante la vida. ¿Cómo podemos combatir el miedo? Haciendo lo contrario de lo que nos pide el primer impulso. Ante una situación que te da miedo, lo que intentas es evitarlo. Una persona, por ejemplo, dice, pues creo que voy a suspender, pues dice, no, mira, mejor aplazo el examen y tal, o este trabajo no me va bien, me cambio de trabajo. No, el miedo se combate haciendo aquello
que te da miedo. Es la única forma de superarlo. Pero para eso, primero te tienes que fortalecer internamente, te tienes que creer que lo puedes conseguir. Por eso cuando tienes una persona, imagínate, Manolo, que la están humillando, la están vejando, que alguien se está aprovechando de ella y dice, pero ¿por qué no deja a esa persona? ¿Por qué no es capaz de reaccionar? Por miedo, por debilidad. Y en esos momentos no se trata de decirle a esa persona lo que tiene que hacer, porque la vamos a agobiar más. Lo que se trata es de reforzarla internamente, de darle confianza, de decirle que creemos en ella, que claro que va a ser capaz, pero dándole sus tiempos. El miedo se combate haciendo aquello que nos da miedo, pero haciéndolo con decisión y con determinación, para salir fortalecidos, con muchos aprendizajes y no debilitados. ¿Te da miedo el mundo que viene? La verdad es que en gran medida, desde luego sí que me da mucho respeto. Me da mucho respeto porque veo una sociedad cada vez más deshumanizada, unos adolescentes y unos jóvenes poco preparados para la vida. Una de las cosas que yo insisto a veces en que nadie manipule tus emociones es: hemos fracasado en la educación de las nuevas generaciones. Los adolescentes, los jóvenes ahora mismo están menos preparados que hace décadas. El esfuerzo lo hemos sustituido por la sobreprotección. Les hemos ido quitando tanto las piedras del camino que ante las primeras dificultades se hunden y no saben cómo reaccionar. El futuro que viene sin duda va a ser muy difícil, porque además, te digo, cada vez es más fácil la manipulación. Fíjate, las leyes de la psicología científica, que desde siempre se han empleado, por ejemplo, en temas de marketing, para que la gente comprara determinadas cosas, ahora se emplea para manipular las emociones. Y cuando tú te planteas y dices, ¿pero cómo ha podido ganar tal persona? Pero si es una persona impresentable, ¿por qué ha llegado a la manipulación emocional? Porque ha llegado con mensajes muy cortos, muy sencillos, muy vacíos en el fondo, pero que son los que las personas quieren oír. Y porque hay algo que a mí como psicóloga, fíjate, y esto sí que me preocupa muchísimo. No hay límites para cualquier empleo. Nos piden algo. Manolo, tú para ser periodista has tenido que hacer periodismo, tienes que demostrar una experiencia, pues una sabiduría, un saber hacer y tal, para cualquier profesión. Para un mozo de un almacén, da igual. Para ser político no pedimos nada, pero no solamente ya algo de formación, que vendría bien, ¿no? No, es que no pedimos nada de que veamos que son personas con un mínimo de equilibrio mental. Y si tú tienes una persona al frente de una nación, de un país poderoso, que no tiene ese mínimo de equilibrio mental, imagínate lo peligroso que puede ser. Y desde la psicología, si yo analizo ahora mismo, grandes, presidentes, grandes dignatarios políticos, me asusto mucho, porque hay realmente mucho psicópata al frente de algunos sitios. Y eso sí que es peligroso. Quiero insistir, ¿qué podemos hacer para que nadie manipule nuestras emociones? Quiero insistir, María Jesús. Manolo, pues lo que tenemos que hacer es aprender a distinguirlos. ¿Cómo? Fíjate, por lo que suscitan en nosotros. Cuando tú tienes una persona que de repente te hace sentir muy bien y al momento muy mal, cuando tienes la sensación de que está manipulando tus emociones, ¿por qué? Porque ves que no te respeta en absoluto, que al principio ha intentado como halagarte, pero luego va buscando tus puntos débiles para debilitarte, que actúa como si fuera dueña de tus emociones, que eres como una especie de tobogán que sube y baja, que no sientes libertad. Te están manipulando. Tienes que saber cuándo te manipulan. Y cuando te manipulan es cuando tus emociones no pertenecen. Cuando de repente te sientes muy bien o muy mal por lo que alguien está haciendo o por lo que te está llegando, no por lo que tú estás haciendo. Entonces siempre te están manipulando. Y ahí lo importante es, ¿y cómo lo desactivo? ¿Qué hago con estas personas, verdad? Primero tenemos que hacer, si es alguien, una relación personal, tenemos que analizar cómo es esta persona. ¿Se siente superior? ¿Es una persona insensible? Oye, no tiene ningún tipo de empatía. ¿Cómo es esta persona? Y en función de eso, ¿cómo hago? Tienes que hacer lo contrario de lo que espera. Manolo, ante una persona que te está manipulando le tienes que sorprender. Esa persona sabe muy bien cómo manejar determinados resortes para debilitarte. Lo que tienes que demostrar es lo contrario. Y tener mucho cuidado con las palabras, porque son grandes artistas del manejo de las palabras. No, a esas personas hay que mirarlas de frente a los ojos, sonriendo y haciendo un gesto como diciendo, no me estás convenciendo, sin decir palabras.
porque las palabras te las van a intentar manipular. Mientras que cuando tú reaccionas con una emoción que no esperan, ahí se sienten como muy perdidos. Y cuando sistemáticamente haces lo que no esperan, sin caer en sus provocaciones, ¿sabes lo que ocurre? Que te dejan en paz, aunque van a ir a otra persona para seguir manipulando. Porque hay personas que pasan por la vida como chupando la energía de los demás y aprovechándose de sus buenas intenciones. Y yo te decía, cuanto mejor persona eres, más fácil es que caigas en la manipulación. Las personas que manipulan no van a personas egoístas, ni personas duras, ni inflexibles, no, porque saben que son como ellos y no lo van a conseguir. Van a ti, van a una persona sensible, generosa, una persona que intentas ayudar a los demás. Ahí eres una presa mucho más fácil para poderte manipular. María Jesús Álava Reyes, que nadie manipule tus emociones, publicado en la Esfera de los Libros. María Jesús, no me mires, que me miran que nos miramos. No me mires, que me miran que nos miramos. Bien, fíjate, Manolo, tú eres una buena persona. Yo creo que los oyentes lo saben perfectamente. Y fíjate por qué. Porque eres una persona coherente y valiente, que has tenido momentos, oye, donde la gente decía, hay que ver, Manolo, y ha tenido momentos muy difíciles, precisamente por ser coherente. Pero no es fácil, ¿verdad, Manolo? ¿Verdad que a veces la gente, cuando quiere defender la honestidad, la verdad, le supone tal esfuerzo que hay muchas personas que nos vienen al psicólogo porque están enfermos? Porque han enfermados, porque les ha supuesto tal desgarro que tiene, incluso a nivel físico, ha tenido una consecuencia. Muchas personas, cuando tienen una enfermedad grave, te dicen, ahora me doy cuenta que este es el precio que he pagado por cómo me han manipulado o por haber defendido realmente mi verdad o mi criterio. Y esto es tremendo. Por eso yo lo que le digo a las personas es que no tengamos que caer en ese límite, en ese punto tan extremo, en el que realmente de repente digamos, he tenido que enfermar para darme cuenta de la verdad. En absoluto, las buenas personas como tú, lo importante es que vivamos la vida, sigamos viviendo la vida con honestidad y con coherencia, pero sin caer en trampas, sin que nos dejen manipular y sin que nos suponga un deterioro de nuestra salud física o mental. Decías en el comienzo de la entrevista que hace 20 años que nos conocimos. Hace 27. Hace 27 años que nos conocimos. Y los que vengan. Y los que vengan, Manolo, porque cuando tienes personas en tu vida, como es tu caso, que te aportan, lo mejor que puedes hacer es seguir viéndolas y seguir aprendiendo. Mira, una de las cosas que hemos perdido es la sociabilidad. Y el ser sociable, relacionarte con los demás, es una garantía de salud mental. Muchos adolescentes y jóvenes están conectados con el mundo y aislados de su entorno incluso más cercano. Tienen fobia social, les cuesta relacionarse con quienes están al lado. Y sin embargo, relacionarnos con la gente que está a nuestro alrededor es lo que nos da mayor estabilidad emocional. Por eso te digo, personas como tú, seguir hablando, seguir relacionando, seguir compartiendo aprendizajes, experiencias de la vida, esto es lo que nos va mejor. En la pandemia, ¿qué pasó? Que los adolescentes y los jóvenes de repente se quedaron diciendo, anda, pero si no puedo estar con la gente, con mis colegas, con mis amigos. ¿Quién reaccionó mejor? La gente mayor. La gente mayor porque son los que más estaban preparados para la vida. Y fíjate que eran los que más perdían, porque perdían ese contacto con otras personas, perdían la movilidad, no podían salir de casa, perdían que fueran sus hijos, que les dieran abrazos, pero estaban tan preparados ante las dificultades que fueron los que mejor salieron, los que salieron. Desafortunadamente mucha gente murió, pero de verdad nos dieron un ejemplo de vida enorme. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es cultiva a tus amigos. Intenta relacionarte con ellos, intenta verlos, intenta cuidarlos, porque es una de las mejores enseñanzas y de las mayores riquezas que sin duda tienes. Y cuando la vida te ponga a prueba, saca lo mejor que lleva dentro. Y la vida nos pone a prueba en los momentos más difíciles, cuando hemos perdido a seres queridos. ¿Tu próximo libro? No. No será el último este. Sí que va a ser el último, Manolo. Te digo que sí por una razón, Manolo, porque me he desfondado, porque he escrito, ha sido el libro que más me ha costado escribir, más de 2 años, con las principales reflexiones de toda una vida, y porque además he contado cómo lo he aplicado a mí en los momentos más difíciles. Ya me he desnudado, ya lo siguiente sería un poco repetirlo. Yo he contado en el libro cómo he tenido 3 grandes muertes en mi vida, ¿no? Mi padre, mi madre, mi hermano Josécho. Mi hermano Josécho y mi madre murieron muy jóvenes. Y para mí fue un palo enorme del destino.
en el que en ese momento me di cuenta que necesitaba como expresar pues mi rabia, mi coraje, mi sentimiento de injusticia que personas tan jóvenes se fueran. Pero llegó un instante, al cabo de las 2 o 3 semanas, que dije, bueno, María Jesús, ya te has permitido esto, aplícate la psicología. ¿Y cómo te la aplicas? Diciendo, ¿cómo puedo yo superar algo que considero tan injusto? Volviéndolo en sentido contrario. Superé las muertes de estos seres tan queridos cuando me reconcilié con la vida. Y me reconcilié con la vida cuando fui capaz de transformar mi dolor en profundo agradecimiento. Cuando yo de repente digo, es una injusticia que se me muera mi madre con 20 y tantos años que yo tenía. Y en ese momento dije, ¿por qué no lo transformas? Si piensas que es la mejor persona que has conocido en tu vida, ¿por qué no coges y dices, a ver, he tenido la suerte de vivir, convivir y crecer con una persona maravillosa durante 20 y tantos años? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Y en ese momento fue cuando lo transformé y me di cuenta que era una persona privilegiada y que el mejor homenaje que le podía ofrecer a mi madre, a mi padre posteriormente o a mi hermano Joséchu fue el de volver a recuperar la paz y la alegría. Yo llegó una noche que hablando con mi madre, le decía, bueno, mamá, yo creo que ya lo he superado bastante. Y entendí que me decía algo así, conociéndola profundamente, ¿sabes lo que te dice una persona que ya falta? Me decía, no, te falta una cosa, te falta recuperar la alegría. Y efectivamente en ese momento dije, tienes razón, aún no he recuperado esa alegría que hace que cada día lo vivas con una sensación de felicidad diciendo, qué suerte tengo, qué vida la mía. Te miro, me miras, nos miramos. Eres buena persona, María Jesús. Quiero ser coherente porque he volcado mi vida en intentar ayudar a los demás, pero me he dado cuenta que para ayudar lo primero que tengo que hacer es sentirme bien conmigo misma, con lo que hago, con lo que siento. Y he trabajado mucho ese equilibrio emocional y he trabajado aquello de que me da mayor felicidad. Cuando ayudas te sientes bien, cuando reconoces lo que la vida te da, te sientes bien. Y si te sientes bien ayudando, te vuelves buena persona, porque vas a intentar siempre decir, ¿a quién puedo ayudar hoy? Que en el fondo es como decir, ¿cómo puedo ser hoy más feliz? María Jesús, que nadie manipule tus emociones. Que nadie manipule tus emociones, que nadie viva la vida por ti, que nadie te robe lo que es más fundamental en tu vida, que es tu principal emoción, tu felicidad, tu bienestar y tu equilibrio emocional. Y eso, Manolo, depende de nosotros. No tenemos sogas que estamos ahí, cuerdas que nos rodeen el cuello. Depende de nosotros, depende de nuestra actitud. Y eso es algo que podemos aprender. Y la psicología nos ayuda a hacerlo. De verdad que la psicología es la que nos salva la vida, sí. Y no podemos vivir de espaldas a la psicología, porque es vivir de espaldas a la realidad. La psicología te da las claves para superar las situaciones difíciles, para aprender en aquellos momentos, en las grandes dificultades, y para disfrutar del día a día, y para relacionarte con los demás y sentirte una persona afortunada al poderte relacionar con personas como tú, que nos queremos, nos respetamos y aprendemos mutuamente, porque además nos escuchamos. Una de las cosas que la psicología te dice es escucha, escucha y escucha, por favor. Y otra de la psicología que para mí resulta fundamental es cuanto más das, más te enriqueces, cuanto más acaparas, más te empobreces. Intenta dar sin esperar recibir nada a cambio. Un gran escritor Castillo-Navarro, uno de los mejores 100 escritores de lengua hispana del siglo XX, una persona que yo conocí en profundidad, me decía una tarde, María Jesús, solo tengo aquello que he dado. Y me costó, Manolo, terminar de ver lo que me decía, hasta que lo entendí plenamente y me di cuenta, claro, si te sientes bien con lo que das, sin esperar nada a cambio, te puedes sentir bien cada día, en cualquier momento de tu vida. Un gran aprendizaje.